Entonces, no sé si podremos ver ahorita Sí, a los lo vamos a ver. convocados. Y yo te iba a decir, Vero, que ¿te parece que Toño Rodríguez ande mejor que Acevedo? Por ahí va justo, ahí te va. Hablábamos de las sorpresas, tampoco se me hace que Piojo Alvarado o Quiñones sean sorpresas porque ya los habíamos visto caminando para esta convocatoria. Lo que sí, el sacrificado. Pues justo de estos porteros que anteriormente se habían convocado 4, sacrifican a Julio González, que yo siempre dije que para mí el primero que Antonio Rodríguez. Sí. El primero que Antonio Rodríguez. Y yo creo que antes que Malagón, si recupera el nivel futbolístico, Acevedo. Yo creo, ¿eh? Sí. Yo creo, no sé si creo que es el relevo natural de. No sé si Paco y Alvarito están de acuerdo. A ver, para Paco, mí sí. Te escucho. Sí. Yo lo que digo es que el tercer portero realmente va por si pasa algo, pero realmente va a jugar Ochoa, ¿no? Y yo creo que el segundo sería Malagón. Ya el tercero es un debate que tenemos aparte por gustos y por formas, pero yo creo que el primero será Toño, el segundo Malagón y el tercero es por si algo le sucede a alguno de estos dos, ¿no? Porque yo creo que no participará ni Julio, ni Toño Rodríguez, ni Acevedo, ni ninguno de estos tercer porteros. El tercer portero normalmente siempre va a concentrarse, a alimentarse y a hacer y a entrenar al primer portero. Y a viajar, ¿no? Y a viajar, vamos a. Ahora, a mí me parece, Jorge, que esto de la nacionalización está de moda. Ahora hay que buscar a nacionalizar, aunque no los necesites. Me parece a mí, un punto de vista muy personal, que si vas a nacionalizar a alguien para una selección, tiene que ser fuera de serie en tu liga, tiene que descollar enormemente y ser muchísimo más que los mexicanos, en este caso, que los nacionales, porque tiene que ser una figura que te rompa los ojos. Por ejemplo, Thiago Volpi va a venir y no le va a sacar el puesto a Ochoa, a mi gusto. Me parece que Ochoa, con lo que ha mostrado y sigue mostrando actualmente, es el portero de la selección. Nico Ibáñez en este caso no ha sido ni titular en Tigres porque el titular es Guiñac en esa posición. Entonces, nacionalizar por nacionalizar o por decir no, es un buen extranjero, sí, son buenos extranjeros, merecen mucho respeto, están bien en la liga, pero no son grandes figuras como que tú digas le va a sacar el puesto a un nacional, que hay una diferencia futbolística muy grande. No me parece el caso de ninguno de los tres nombrados, como siempre, con mucho respeto, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Ahora, tiro en la mesa y ustedes dominan. Hoy, en el fútbol mexicano hay dos tipos que son diferentes. Uno es Bruneta y el otro es Preciado. Sí. Diferentes, ¿eh? Sí. Ojo, no estoy diciendo que tienen que ser nacionalizados mañana. No, por favor. No. Pero diferentes y mejor que esto que estamos mostrando en este momento, creo que sí. Sí, porque acá ponemos a un portero que es Thiago Volpi. A ver. Ponemos ¿a quién más pusimos? A Unai Ibáñez, a un central y un delantero. A Unai Bilbao. A ver, oigan, y les pregunto, hablando de portero, ¿quién sí le competiría a Ochoa, extranjero, que ustedes ahorita mismo le dirían, en este momento te nacionaliza mexicano? ¿Un Nahuel? Camilo Vargas. Nahuel. Pero Nahuel. O sea, dices extranjeros, ¿no? Sí, correcto. Pero para elegibles nacionalizarlos. No. Sí. Nahuel. O sea, ¿quién sí le competiría a Ochoa? Sí. Nahuel. Que también por lo que ha hecho en la liga en todos estos años en Tigres, no hay discusión ninguna. No hay discusión ninguna. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Yo pero también a mí tampoco. me parece que debe de tener ya. Sí. Para nacionalizar a alguien, yo creo que debe de tener 3 o 4 temporadas jugando muy bien, así como Quiñones, ¿no? Sí. Y aparte, entonces, luego se calienta la gente porque juegan bien una temporada y no, mira, hay que nacionalizarlos. No, yo creo que debe tener regularidad, así como todos los jugadores que van a la selección. No me refiero nada más al nacionalizado. Todos los jugadores de selección deben de estar lo que dice Álvaro, unas 3 o 4 temporadas teniendo regularidad. Lo que dice Álvaro Ceci, Vero, Paco, me parece bien interesante. El naturalizado que aspire a ocupar una plaza en la selección mexicana tiene que ser infinitamente superior al nativo. Tiene que ser muchísimo mejor que el nacido en este país. Sí. Porque Gabriel Caballero no era mejor que José Antonio Noriega en Corea y Japón. Ciña me parece que es el único que ha marcado cierta diferencia sin haber sido nada del otro mundo en el Mundial de 2006 en Alemania, pero Ciña creo que cumplió, ¿no? Sí. Pero bueno, lo llevó a Cuauhtémoc.
La Volpe, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tema, ojo, ojo, ese tema es muy picante. Sí. Muy picante. Sí, sí.